El tercer libro. Uno no solo debe considerar cómo su vida se consume y disminuye día a día, sino también que, si vive mucho tiempo, no puede estar seguro de si su entendimiento continuará siendo tan capaz y suficiente, ya sea para una consideración prudente en los asuntos, o para la contemplación, siendo esta la base de la verdadera sabiduría sobre las cosas divinas y humanas. Porque si uno empieza a desvariar, su respiración, nutrición, sus facultades imaginativas y apetitivas, y otras facultades naturales, pueden seguir siendo las mismas, no sentirá su falta. Pero el cómo usar correctamente su ser, cómo observar con exactitud en todo lo que es correcto y justo, cómo corregir y rectificar todo error o las aprehensiones e imaginaciones súbitas, e incluso, considerar debidamente si debe vivir más tiempo o no, para todas estas cosas, en las que la mayor fuerza y vigor de la mente son más necesarios, su poder y habilidad habrán desaparecido. Por lo tanto, debes apresurarte, no solo porque cada día estás más cerca de la muerte, sino también porque esa facultad intelectiva en ti, por la cual eres capaz de conocer la verdadera naturaleza de las cosas y ordenar todas tus acciones con ese conocimiento, se consume y decae día a día, o puede fallarte antes de que mueras. Esto también debes tener en cuenta, que todo lo que ocurre naturalmente a las cosas naturales, tiene en sí algo placentero y deleitable, como un gran pan cuando se hornea, algunas partes se abren y se separan, haciendo que su corteza sea rugosa e irregular, y sin embargo, esas partes, aunque en cierto modo van en contra del arte y la intención de la cocción misma, al estar así hendidas y separadas, cuando deberían haber sido y fueron hechas al principio todas parejas y uniformes, no obstante, les sientan bien y tienen una propiedad particular para despertar el apetito. Así, los higos se consideran más hermosos y maduros cuando empiezan a encogerse y marchitarse, por así decirlo. Así, las aceitunas maduras, cuando están a punto de pudrirse, es entonces cuando poseen su verdadera belleza. El racimo colgante de las uvas, la frente de un león, la espuma de un jabalí salvaje, y muchas otras cosas similares, aunque consideradas por sí mismas están lejos de ser bellas, sin embargo, como ocurre naturalmente, son a la vez agradables y deleitables, de modo que si uno, con una mente y percepción profundas, considera todas las cosas del mundo, incluso entre aquellas que son meros accesorios y apéndices naturales, apenas habrá algo en lo que no encuentre motivo de placer y deleite. Así, contemplará con tanto placer la verdadera expresión de las bestias salvajes como los que son imitados por hábiles pintores y otros artesanos. Así podrá percibir la madurez y belleza propias de la vejez, ya sea en hombre o mujer, y cualquier otra cosa que sea bella y atractiva en lo que sea, con ojos castos y continentes la descubrirá y discernirá pronto. Estas y muchas otras cosas discernirá, no creíbles para cualquiera, sino solo para aquellos que están verdadera y familiarmente familiarizados tanto con la naturaleza misma como con todas las cosas naturales. Hipócrates, habiendo curado muchas enfermedades, enfermó él mismo y murió. Los caldeos y astrólogos, habiendo predicho la muerte de muchos, fueron después ellos mismos sorprendidos por el destino. Alejandro, Pompeyo y Cayo César, habiendo destruido tantas ciudades y aniquilado en el campo a tantos miles de jinetes y soldados de a pie, sin embargo, ellos mismos al final tuvieron que desprenderse de sus propias vidas. Heráclito, habiendo escrito tantos tratados naturales sobre la última y general conflagración del mundo, murió después lleno de agua por dentro y cubierto de barro y estiércol por fuera. Los piojos mataron a Demócrito, y a Sócrates, otra clase de alimañas, hombres impíos y malvados. ¿Cómo es entonces la situación? Has tomado un barco, has navegado, has llegado a tierra, sal. Si a otra vida, allí también encontrarás dioses, que están en todas partes. Si toda vida y sentido cesan, entonces tú también dejarás de estar sujeto a dolores o placeres, y de servir y cuidar esta vil morada, tanto más vil cuanto más excelso sea lo que la sirve, siendo uno una sustancia racional y un espíritu, el otro nada más que tierra y sangre. No gastes el resto de tus días en pensamientos e imaginaciones sobre otros hombres, cuando no se relaciona con algún bien común, cuando por ello te ves impedido de alguna otra obra mejor. Es decir, no gastes tu tiempo pensando qué hace tal hombre, y con qué fin, qué dice, y qué piensa, y qué está haciendo, y otras cosas o curiosidades que hacen que uno se desvíe y se aleje del cuidado y la observación de esa parte de sí mismo que es racional y dominante. Por lo tanto, en toda la serie y conexión de tus pensamientos,
ten cuidado de evitar todo lo que sea ocioso e impertinente, pero especialmente, todo lo que sea curioso y malicioso. Y debes acostumbrarte a pensar solo en aquellas cosas de las cuales, si alguien te preguntara de repente qué estás pensando, puedas responder esto y aquello libre y audazmente, para que por tus pensamientos aparezca al instante que en todo tú eres sincero y pacífico, como corresponde a quien está hecho para la sociedad, y no considera los placeres ni cede a imaginaciones voluptuosas en absoluto, libre de toda contención, envidia y sospecha, y de cualquier otra cosa de la que te avergonzarías confesar que tus pensamientos estaban ocupados. Quien es así, es sin duda quien no pospone aferrarse a lo que es verdaderamente mejor, un verdadero sacerdote y ministro de los dioses, bien familiarizado y en buena correspondencia con aquello que está asentado y colocado dentro de sí mismo, como en un templo y santuario, a quien también se mantiene y se preserva inmaculado por el placer, impávido por el dolor, libre de cualquier tipo de error o contumelia ofrecida por sí mismo a sí mismo, no susceptible de ningún mal de otros, un luchador de la mejor clase y por el premio más alto, para que no sea derribado por ninguna pasión o afecto propio, profundamente teñido y empapado en rectitud, abrazando y aceptando con todo su corazón todo lo que le sucede o le es asignado. Uno que no a menudo, ni sin alguna gran necesidad que tienda a algún bien público, presta atención a lo que otro habla, hace o se propone, pues sólo aquellas cosas que están en su propio poder, o que son verdaderamente suyas, son los objetos de sus ocupaciones, y sus pensamientos están siempre ocupados con aquellas cosas que del universo entero le son destinadas y apropiadas por el destino o la providencia. Aquellas cosas que son suyas y están en su poder, él mismo se encarga de que sean buenas, y en cuanto a las que le suceden, cree que lo son. Porque esa suerte y porción que se asigna a cada uno, así como es ineludible y necesaria, así es siempre provechosa. Recuerda además que todo lo que participa de la razón le es afín, y que cuidar de todos los hombres en general concuerda con la naturaleza del hombre, pero en cuanto al honor y la alabanza, que no deben ser generalmente admitidos y aceptados de todos, sino solo de aquellos que viven de acuerdo con la naturaleza. En cuanto a los que no lo hacen, qué clase de hombres son en casa o fuera, de día o de noche, en qué condiciones se encuentran o con qué tipo de hombres se afanan y pasan el tiempo juntos, él lo sabe y lo recuerda muy bien, por lo tanto, no considera tales alabanzas y aprobaciones, por proceder de quienes no pueden gustarse y aprobarse a sí mismos. No hagas nada contra tu voluntad, ni contrario a la comunidad, ni sin el debido examen, ni con renuencia. No te esfuerces en adornar tus pensamientos con un lenguaje rebuscado y pulcro. No seas ni un gran hablador ni un gran emprendedor. Además, que tu Dios que está en ti para gobernarte, encuentre en ti que tiene que ver con un hombre maduro, un hombre sociable, un romano, un príncipe, alguien que ha ordenado su vida, como quien espera, por así decirlo, nada más que el sonido de la trompeta, tocando a retirada para partir de esta vida con toda celeridad. Alguien que para su palabra o acciones no necesita ni un juramento ni que ningún hombre sea testigo. Ser alegre, y no necesitar ni la ayuda ni la asistencia de otros hombres, ni ese descanso y tranquilidad por los que debes estar agradecido a otros. Más bien como uno que es recto por sí mismo, o que siempre ha sido recto, que como uno que ha sido rectificado. Si en esta vida mortal encuentras algo mejor que la rectitud, que la verdad, la templanza, la fortaleza, y en general mejor que una mente satisfecha tanto con las cosas que hace según el derecho y la razón, como con aquellas que sin su voluntad y conocimiento te suceden por la providencia, si, digo, puedes encontrar algo mejor que esto, aplícate a ello con todo tu corazón, y aquello que sea lo mejor, donde quiera que lo encuentres, disfrútalo libremente. Pero si no encuentras nada digno de ser preferido a ese espíritu que está dentro de ti, si nada mejor que someter a ti tus propias pasiones y deseos, y no ceder a ninguna fantasía o imaginación antes de haberlas considerado debidamente, nada mejor que retirarte, para usar las palabras de Sócrates, de toda sensualidad, y someterte a los dioses, y cuidar de todos los hombres en general, si encuentras que todas las demás cosas en comparación con esto son viles y de poca importancia, entonces no cedas a ninguna otra cosa, que una vez que te afecte e incline, ya no estará en tu poder, sin distracción alguna, preferir y perseguir ese bien que es tuyo y tu bien propio. Porque no es lícito que nada de otra naturaleza y especie inferior, sea lo que sea, como el aplauso popular, el honor, las riquezas o los placeres, se le permita confrontar y contender, por así decirlo,
con lo que es racional y operativamente bueno. Porque todas estas cosas, si una vez, aunque sea por un momento, empiezan a agradar, prevalecen de inmediato y pervierten la mente de uno o lo desvían del camino correcto. Por lo tanto, te digo, elige absoluta y libremente lo que es mejor y adhiérete a ello. Ahora bien, dicen que lo mejor es lo más provechoso. Si se refieren a provechoso para el hombre como ser racional, mantente firme y defiéndelo, pero si se refieren a provechoso como criatura, simplemente recházalo, y de esta tu doctrina y conclusión, mantente cuidadosamente alejado de todas las apariencias y colores plausibles, para que puedas discernir las cosas correctamente. Nunca estimes como provechoso nada que te obligue a romper tu fe, o a perder tu pudor, a odiar a cualquier hombre, a sospechar, a maldecir, a disimular, a codiciar algo que requiera el secreto de paredes o velos. Pero el que prefiere por encima de todo su parte racional y espíritu, y los sagrados misterios de la virtud que de él emanan, nunca se lamentará ni exclamará, nunca suspirará, nunca le faltará ni soledad ni compañía, y lo más importante de todo, vivirá sin deseo ni temor. Y en cuanto a la vida, ya sea por mucho o poco tiempo que disfrute de su alma así rodeada de un cuerpo, le es completamente indiferente. Porque si incluso ahora tuviera que partir, está tan listo para ello como para cualquier otra acción que pueda realizarse con pudor y decoro. Pues durante toda su vida, su única preocupación es que su mente esté siempre ocupada en intenciones y objetos que son propios de una criatura racional y sociable. En la mente que una vez ha sido verdaderamente disciplinada y purificada, no puedes encontrar nada, ni sucio ni impuro, ni como si estuviera infectado, nada que sea servil o afectado, ningún lazo parcial, ninguna aversión maliciosa, nada objetable, nada oculto. La vida de tal persona, la muerte nunca puede sorprenderla como imperfecta, como se podría decir de un actor que muriera antes de haber terminado, o antes de que la obra misma llegara a su fin. Usa tu facultad de opinión con todo honor y respeto, porque en ella reside todo, que tu opinión no engendre en tu entendimiento nada contrario ni a la naturaleza ni a la constitución propia de una criatura racional. El fin y objeto de una constitución racional es no hacer nada precipitadamente, ser benévolo con los hombres, y en todas las cosas someterse voluntariamente a los dioses. Por lo tanto, dejando de lado todas las demás cosas, atenta a estas pocas, y recuerda además que ningún hombre puede decirse que vive más que lo que está presente ahora, que es solo un momento de tiempo. Todo lo demás o ya ha pasado, o es incierto. El tiempo, por lo tanto, que cualquier hombre vive, es poco, y el lugar donde vive, es solo un rincón muy pequeño de la tierra, y la mayor fama que puede quedar de un hombre después de su muerte, incluso esa es poca, y además, tal como es mientras existe, es preservada por la sucesión de hombres mortales necios, quienes también morirán en breve, e incluso mientras viven no saben lo que en verdad son ellos mismos, y mucho menos pueden conocer a alguien que hace mucho tiempo está muerto y se ha ido. A estas ayudas y recordatorios siempre presentes, añádase uno más, hacer siempre una descripción y delineación particular, por así decirlo, de cada objeto que se presenta a tu mente, para que puedas contemplarlo completa y profundamente, en su propia naturaleza, desnudo y despojado, completa y separadamente, dividido en sus diversas partes y secciones, y luego, por ti mismo en tu mente, llamar tanto a ello como a las cosas de las que consiste y en las que se resolverá, por sus propios nombres y apelaciones verdaderas. Porque nada es tan eficaz para engendrar verdadera magnanimidad como ser capaz de examinar y considerar verdadera y metódicamente todas las cosas que suceden en esta vida y penetrar así en sus naturalezas, para que al mismo tiempo, esto también concurra en nuestras aprensiones, cuál es su verdadero uso, y cuál es la verdadera naturaleza de este universo, para el cual es útil. ¿Cuánto puede estimarse en relación con el universo? ¿Cuánto en relación con el hombre, un ciudadano de la ciudad suprema, de la cual todas las demás ciudades del mundo son como casas y familias? ¿Qué es esto en lo que ahora mi fantasía se fija? ¿De qué cosas consiste? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuál de todas las virtudes es la virtud propia para este uso presente, como la mansedumbre, la fortaleza, la verdad, la fe, la sinceridad, la satisfacción, o alguna de las demás? De todo, por lo tanto, debes acostumbrarte a decir, esto viene inmediatamente de Dios, esto por esa conexión fatal y concatenación de cosas, o, lo que casi viene a ser lo mismo, por alguna casualidad coincidente. Y en cuanto a esto, procede de mi prójimo,
mi pariente, mi compañero, por su ignorancia, en verdad, porque no sabe lo que le es verdaderamente natural, pero yo lo sé, y por lo tanto me comporto hacia él según la ley natural de la convivencia, es decir, con amabilidad y justicia. En cuanto a aquellas cosas que por sí mismas son completamente indiferentes, según mi mejor juicio concibo que todo merece más o menos, así me comporto hacia ello. Si te ocupas de lo presente, siguiendo la regla de la rectitud y la razón cuidadosa, sólida y mansamente, y no mezclas ningún otro asunto, sino que estudias solo esto, preservar tu espíritu inmaculado y puro, y te adhieres a él sin esperanza ni temor de nada, en todo lo que hagas o digas, contentándote con la verdad heroica, vivirás felizmente, y de esto, nadie puede impedirte. Así como los médicos y cirujanos tienen siempre a mano sus instrumentos para todas las curas súbitas, así ten tú siempre tus dogmas listos para el conocimiento de las cosas, tanto divinas como humanas, y hagas lo que hagas. Incluso en las cosas más pequeñas, debes recordar siempre esa relación mutua y conexión que existe entre estas dos cosas, las divinas y las humanas. Porque sin relación con Dios, nunca tendrás éxito en ninguna acción mundana, ni, por otro lado, en ninguna divina, sin cierto respeto a las cosas humanas. No te engañes, porque nunca vivirás para leer tus comentarios morales, ni los actos de los famosos romanos y griegos, ni esos extractos de varios libros, todo lo cual habías provisto y guardado para ti para tu vejez. Apresúrate, por lo tanto, a un fin, y abandonando todas las vanas esperanzas, ayúdate a tiempo si te preocupas por ti mismo, como debes hacerlo. Robar, sembrar, comprar, estar en reposo, ver lo que hay que hacer, lo cual no se ve con los ojos, sino con otro tipo de vista lo que significan estas palabras, y de cuántas maneras deben entenderse, ellos no lo entienden. El cuerpo, el alma, el entendimiento. Así como los sentidos pertenecen naturalmente al cuerpo, y los deseos y afectos al alma, así los dogmas pertenecen al entendimiento. Ser capaz de fantasías e imaginaciones es común al hombre y a la bestia. Ser violentamente arrastrado y movido por las pasiones y deseos del alma es propio de bestias salvajes y monstruos, como lo fueron Falaris y Nerón. Seguir la razón para los deberes y acciones ordinarias es común también a aquellos que no creen que existan dioses, y que por su ventaja no tendrían escrúpulos en traicionar a su propia patria, y quienes, una vez que las puertas se cierran sobre ellos, se atreven a hacer cualquier cosa. Sí, por lo tanto, todas las demás cosas son comunes también a estos, se sigue que para un hombre, aceptar y abrazar todas las cosas que le suceden y le están destinadas, y no perturbar ni molestar a ese espíritu que reside en el templo de su propio pecho, con una multitud de vanas fantasías e imaginaciones, sino mantenerlo propicio y obedecerlo como a un Dios, nunca diciendo nada contrario a la verdad ni haciendo nada contrario a la justicia, es la única verdadera propiedad de un hombre bueno. Y tal persona, aunque nadie crea que vive como lo hace, ya sea sincera y concienzudamente, o alegre y contenta, sin embargo, no se enoja con nadie por ello, ni se desvía por ello del camino que conduce al fin de su vida, por el cual un hombre debe pasar puro, siempre listo para partir, y dispuesto por sí mismo, sin ninguna compulsión, a ajustarse y acomodarse a su propia suerte y porción.